Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. En este episodio vamos a tocar un tema sumamente importante que es el cáncer de tiroides. Recordar siempre que lo más importante de todos estos procesos es la prevención y el diagnóstico precoz. Bien, quiero también agradecer a todos aquellos que nos siguen y siempre invitarlos a que se suscriban, a que le den like y que compartan la información, que creo que es la parte más valiosa del programa. También hay que entender que para que nosotros podamos llegar a ustedes de una forma, de un lenguaje apropiado, adecuado, hay una preparación de un equipo que está detrás mío y al cual les tengo un enorme agradecimiento. Muy bien. El cáncer de tiroides siempre tenemos que abocarlos a que es un cáncer silencioso. A veces una voz apagada por la enfermedad puede renacer con más fuerza cuando se acompaña de fe, de ciencia y de amor. La fortaleza no está en no enfermar, sino en seguir hablando de vida, incluso cuando la voz tiembla. Este es un programa que se une la palabra, la ciencia, la fe y el amor y la esperanza. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en el tema. El cáncer de tiroides a nivel mundial, en el año 2022 se diagnosticaron 821.214 nuevos casos, con una mortalidad de 47.507. En nuestro país se han diagnosticado entre 6 a 7 pacientes por 100.000 habitantes, con una mortalidad de 0,8%. Recordar también, dentro de todos los cánceres, que el diagnóstico precoz es lo mejor. Entonces la supervivencia va a estar en relación a ello. Por tal motivo, la supervivencia a 5 años es aproximadamente el 89,3%. Asimismo, también en nuestro país es más frecuente en la costa y en la sierra. Asimismo, también este cáncer, la presentación de este cáncer oscila entre los 30 y los 60 años, como dije, más frecuente en mujeres. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos en el contexto, un poquito de anatomía y luego empezamos con lo que es la misma enfermedad. La tiroides es una glándula endocrina que se encuentra en la región anterior, bueno, la cámara me lo permite, es en la cuenta anterior del cuello, por debajo del hueso, el huesito de la manzana de Adán, que es en los varones, por debajo de la laringe y adelante de la tráquea. Es una glándula en forma de mariposa que mide aproximadamente entre 4 a 6 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho en forma transversal y 2 centímetros de grosor. Pesa aproximadamente entre 15 y 25 gramos. Muy bien. Asimismo, tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y la parte central que es el istmo. Muy bien. ¿Cuál es su función de la glándula tiroides? La función de la glándula tiroides prácticamente es una producción de dos hormonas principales, que es el T3 y el T4, la triiodotironina y la tiroxina, que es el T4. Lo importante de todo es que la glándula tiroides requiere captar el yodo, utiliza el yodo para formar estas hormonas. Y de ahí el principio biológico oncológico de por qué es importante considerar el tratamiento con yodo. Ahora, ¿por qué fisiológicamente es importante la glándula tiroides? Porque por en medio de estas hormonas es aquella que nosotros le decimos regula el metabolismo corporal. ¿Qué significa eso? Significa que eh, controla la velocidad de la utilización de la energía, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el ritmo del corazón, también el desarrollo corporal y el sistema nervioso. Por otro lado, también la contracción de la fuerza muscular, la misma consistencia de los huesos
y de la piel, la textura de la piel. Y asimismo importante también es considerar en la velocidad en cuanto a la movilización de los intestinos. Muy bien, entonces, si tenemos esas funciones, pues es importante entenderlo que la glándula tiroides no solamente se puede enfermar de inflamaciones, infecciones, o sea, de otros tipos de enfermedades, sino también del cáncer, que es el tema principal. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué nos lleva a desarrollar un cáncer de tiroides? Bien, el factor de riesgo que no lo podemos cambiar, obviamente, no modificables, es el sexo y la edad. Le dije que es más frecuente en mujeres y también en las personas por encima de los 30, en ese rango hasta los 60 años. También como factor de riesgo la historia familiar, como todos los cánceres. La historia familiar, el antecedente familiar hasta la tercera generación de un cáncer, y repetir, no solamente es un cáncer de tiroides. Aquellas personas que han tenido un tipo especial de cáncer pueden desarrollar cualquier otro cáncer. Eso es la predisposición familiar. Consideramos la exposición a la radiación, y esto se debe a que muchas veces utilizamos la radiación para el tratamiento de otros tipos de tumores u otros tipos de cáncer a nivel del cuello. Entonces, definitivamente eso puede lesionar la glándula tiroides y cambiar en su génesis, cambiar en su histología y empezar un proceso sobre el cáncer. También dentro de los factores genéticos o familiares está considerado pues, los factores moleculares, ¿no? Eso ya es un tema que lo vemos más en lo profundo, digamos así. Una de las situaciones también que muchas veces pasaba desapercibido, que ahora la literatura lo contempla, es el yodo. Tanto la deficiencia como el aumento del yodo puede conllevar a que con el tiempo puedas desarrollar un cáncer de tiroides, sobre todo en el cáncer, la característica fija es el folicular y el papilar. Recordar eso. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos estos factores de riesgo a considerar, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Qué hacemos? Definitivamente los factores de riesgo, ¿no? Hay algunos que se pueden hacer una prevención primaria, modificando, por decir, no exponiéndose innecesariamente a la radiación. Ustedes han visto, por decir, en los lugares donde damos tratamiento especializado, radioterapia o la radiación común que se hacen en los ambientes de radiodiagnóstico, se protege, se ponen un mandil de plomo, ¿no? Los que manipulan estos equipos, los tecnólogos o los radiólogos, utilizan estos equipos de protección. Y a veces, en mi experiencia, he visto pues en la época del 90, que por ahí en algunos lugares donde íbamos, en las partes privadas, tomaban una radiografía de tórax y lo hacían al azar. Ahí no veías un mandil de plomo, no veías unas paredes de plomo. Entonces, un poquito que llamaba la atención porque, bueno, no hay una fiscalización adecuada de ya las entidades del Estado, ¿no? Entonces, por ahí una llamadita de atención para que estos centros cumplan con todos los requerimientos, digamos así, para el buen funcionamiento en proteger al individuo, proteger al ser humano. Muy bien. En cuanto al yodo también, esto se puede de alguna manera revertir cuando hay un consumo adecuado. Si hemos dicho que el mucho o el poco puede conllevar, pues consumamos sal yodada, ¿no? La sal yodada, esa sal procesada que tiene ya la concentración del yodo en las bolsas, ¿no? Que es justamente lo que el organismo necesita. Ustedes han visto en algunos pueblos, cuando se consume la sal de piedra o la sal, la sal de los pozos que se procesan, carece de yodo. Y hay una enfermedad que es el coto o es el bocio, que es una entidad benigna por la deficiencia de yodo, ¿no? Entonces eso es un fiel reflejo de cómo hace muchas décadas atrás se veía, incluso ahora todavía se ve, ¿no? Que se pueden malignizar, según la literatura, sí. Muy bien. Por ahí me preguntaron una vez si la sal de maras, ¿qué es la sal de maras? La sal de mar es un producto prácticamente casi natural, que no tiene nada mucho de artificial,
la ventaja y desventaja. Ventaja que tiene otros minerales propios del agua y la desventaja es que tiene poco yodo. Esa es la desventaja, ¿no? Muy bien, entonces consumamos sal yodada. Así de sencillo. Muy bien, entonces, ¿cómo hacer una prevención secundaria? O sea, ya llegar a un diagnóstico precoz. Lastimosamente no hay un programa o lastimosamente no está considerado dentro de los programas nacionales, pero sí es parte de uno hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, no es tan necesario a las personas que tienen los riesgos que acabo de mencionar. O sea, las personas que no tienen riesgos, no es necesario tanto hacer exámenes de cribado o exámenes de despistaje, ¿no? Pero sí se recomienda a esta población que tiene factores de riesgo como riesgo familiar, como la edad, ¿no? O estos estudios ya que son hereditarios, etcétera, de que se puede hacer un estudio preventivo. Dentro de esos estudios preventivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo del programa cuando ya hablemos de lo que es digamos, el diagnóstico, ¿no? Pero no sin antes decirles que el cribado, o sea, el despistaje, es por imágenes, ecografía de tiroides. Ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces, factores de riesgo. ¿Cómo evitar el factor de riesgo? Recordarles que no hay una vacuna para esto. Solamente es disminuir factor de riesgo, ir a lo segundo, que es hacerse un estudio de una ecografía. Pero, ¿cuáles son los signos y síntomas que presentan como signos y síntomas? El cáncer de tiroides en general es silente, no produce molestias. Pero puede aparecer un nódulo palpable, una bolita en el cuello, una bolita palpable. Entonces, la gran, digamos, la mayoría de estos nódulos son benignos, ¿no? La mayoría son benignos. El hecho de que tenga un nódulo no significa que tenga cáncer, en otras palabras. Entonces, tenemos que hacer un estudio. Pero estos son de aparición lenta, aparecen lentamente, ¿no? Entonces, quedémonos nódulo, bolita, una bolita, un tumor, como se quiera llamar. Nos quedamos ahí. Segundo, conforme la enfermedad va avanzando, ¿no? Va avanzando, va creciendo el tumor, puede haber compromiso local o puede haber un compromiso regional. Entonces, como está por encima de la tráquea y como está por debajo de la laringe, hay un nerviecito que nos da la voz, que mueve la cuerda vocal. Entonces, cuando va avanzando el tumor, este nerviecito se puede comprometer. Entonces nos da una voz bitonal, decimos nosotros, salen gallos, ronquera, ¿no? Afonía o disfonía, etcétera. Va generando eso porque las cuerdas van paralizándose parcialmente, ¿no? Entonces hay cambios en la voz, disfonía. ¿Qué más puede haber? Puede haber la sensación de que algo está ahí, como que está atragantado ahí, que no pasa, o hay dificultades para tragar, o hay dolor para tragar. En el término médico es tragar, comer, ¿no? Entonces eso se llama disfagia. Puede haber disfagia, dificultad para tragar. Y obviamente un poquito más profundo puede haber dificultad para respirar. Puede haber ronquera también, ¿no? Dependiendo cómo va comprometiendo el tumor por extensión, por infiltración, decimos, cómo va avanzando. Obviamente, si hay un compromiso mayor a ese nivel, va a haber dolor. Hay dolor, un dolor propio del cuello. Y adicionalmente, pueden aparecer unos bultitos en el cuello, en ambos lados, ¿no? Entonces, unos ganglios en el cuello. Entonces, ojo, ojito, nódulo en esta región que es el punto de referencia, la manzana de Adán, hacia abajo. Nódulo en el cuello. La gran posibilidad es de un cáncer de tiroides con metástasis, o sea que ya la enfermedad se fue hacia los ganglios. Y por eso vamos a ver que en los estudios diagnósticos tenemos bastante énfasis en eso, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos con nódulo en la tiroides y algunos síntomas asociados. Me estaba olvidando también que si la enfermedad avanza, metástasis al hueso y metástasis al pulmón. Dolor torácico, dificultad respiratoria y dolor
en los huesos. Eso es en cánceres avanzados generalizados, como decimos. Muy bien, estudios diagnósticos. ¿Cómo hacemos el estudio diagnóstico? Bueno, hasta ahí espero que me lo estén entendiendo, espero que lo estén captando y conforme van viendo el programa, por favor, van dando sus opiniones y también sus preguntas que nosotros revisamos constantemente. Muy bien, entonces, nuevamente, nos ubicamos en el tema. Estudios diagnósticos. Lo importante que no hay que olvidar, a pesar de la virtualidad y de los estudios de los estudiantes de medicina también, que todo lo es virtual, o ahora inteligencia artificial, ¿no? Historia clínica. La historia clínica familiar y la evaluación clínica. La evaluación clínica es sumamente importante. Lo conocemos como el examen físico. Y el examen físico es la palpación adecuada de la región anterior del cuello, de este complejo laringotraqueal se le conoce, y también de las partes laterales cervicales, ¿no? Y siempre el examen tiene que ser con la deglución. O sea, palpamos, tragamos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, el examen clínico es fundamental y de ahí nos vamos orientando. ¿Se puede hacer exámenes en sangre? Sí. Al ser una glándula funcional, la tiroides es una glándula funcional. Lo vamos a ver que el centro de comando, digamos así, es el cerebro, ¿no? El centro es el hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Entonces, eso es el centro. Entonces, esta glándula, ¿cómo funciona a propósito? ¿No? Un poquito más allá, por decir, ¿no? Hay menos hormonas, se estimula. Hay más hormonas, se bloquea. Se llama feedback. Y dentro de ellos hay una sustancia que es la TSH, que se puede medir en sangre, ¿no? La TSH. La TSH, por decir, el valor normal es de 0,4 a 4,5. Si este valor se incrementa y hay un nódulo, nos puede decir que se trata de un cáncer de tiroides. También, si nosotros tratamos con los diferentes esquemas que tenemos, o también estamos en vigilancia y la TSH se incrementa, existe la posibilidad de una recurrencia o de que hay que regular la dosis que corresponde a la hormona, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, recordar siempre eso. También se puede hacer una gamografía ósea, una gamografía de tiroides. La gamografía de tiroides, básicamente lo que nos ven es estos nódulos, si captan o no captan. Si estos nódulos captan, la gamografía captan la sustancia, por decir un ejemplo, la posibilidad que sea benigna es bastante mayor. Pero de cajón, lo más importante es la ecografía de tiroides. Y, repito, ecografía de tiroides hecha o realizada por un radiólogo oncólogo de preferencia. ¿Por qué? Porque el radiólogo busca signos indirectos dentro de la tiroides. La ecografía es operador dependiente, depende de la persona que lo hace. Por eso es importante esta consideración, no es que queramos fastidiar a alguien, ¿no? Por eso se llama ecografía tiroidea de alta resolución. Entonces, en la ecografía, ¿qué nos permite ver? El tamaño, nos permite ver el patrón ecográfico que tiene, cómo está constituido por dentro, si hay microcalcificaciones producto de infecciones anteriores, como la tiroides Hashimoto, por decir un ejemplo, o también nos permite ver los márgenes, si son regulares o irregulares. Y adicionalmente al estudio de la tiroides nos permite ver si son lesiones focales o multifocales. O sea, en unas palabras, ¿hay uno solo o hay varios nodulitos, ¿no? Entonces, todas esas características nos va a decir el radiólogo oncólogo. Y adicionalmente, para completar el estudio en forma práctica, ecografía de partes blandas de cuello. Entonces, nos quedamos en el resumen: ecografía de tiroides y ecografía de partes blandas de cuello. Y van a ver por qué es importante en el proceso. Muy bien, entonces ya tenemos un nódulo sospechoso por la forma, por el tamaño, que es borde irregular, etc. Entonces, tenemos que hacerle una biopsia y darle material al patólogo. Las biopsias pueden ser con aguja fina, o sea, se llama citología, se hace con guía ecográfica. El radiólogo ingresa, el patólogo ingresa, cuando el radiólogo lo muestra en la ecografía, toma una muestra y
se va a, digamos, a llevar a estudio, ¿no? Y por el otro lado también se puede hacer una biopsia con aguja. La biopsia se llama la biopsia con Trucat, ¿no? Y esto nos permite tener el material para poderle, digamos, enviar al patólogo y que nos dé ciertas características. Recordar que para estudiar esto, el patólogo tiene que estar entrenado, tiene que estar muy bien entrenado en este tipo de patologías. Adicionalmente, ¿qué más tenemos que hacer? Estudios de extensión de enfermedad, o sea, tomografía, cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Y adicionalmente, si hay la posibilidad o existe la presunción de un cáncer avanzado, se puede hacer también una gamografía ósea, que está dentro de lo contemplado. También se puede hacer un PET-CT, etcétera, y eso queda a consideración de la disponibilidad o también de la, digamos, la eh, individualización de cada paciente, ¿no? Para poder pedir algunos exámenes adicionales. Y no olvidar que las muestras que se toman, si bien es cierto, nos dan un parámetro general, el patólogo, también nos permite hacer ahora estudios de un perfil molecular. ¿Por qué? Porque eso nos abre una ventana para los tratamientos posteriores. Muy bien, entonces ya tenemos ahora nuestra muestra, ya el patólogo lo identificó, tenemos las imágenes, de ahí sacamos dos cositas. Uno, el tipo de tumor que tiene, con el grado de malignidad, y el otro, el estadio clínico, hasta donde más se fue la enfermedad. Entonces, si nosotros lo vamos a estudiar ya la patología, a grosso modo nada más, tenemos importante considerar el tipo histológico. El carcinoma papilar, por decir, es la presentación mayor a un 80% de los casos, es de buen pronóstico. Luego tenemos el carcinoma folicular, ¿no? Es menos frecuente, pero tiene una tendencia a diseminarse por la sangre y al hueso o al pulmón. Y el otro es el medular. El medular es un tipo especial de tumor porque son originados en las células parafoliculares, se llaman, ¿no? O sea, que aquí hay una sustancia que se llama la calcitonina. Y la calcitonina es aquel que va a regular digamos, va a reducir la cantidad del calcio que circula en la sangre. También va a regular que no se absorba mucho en el, en el, ¿cómo se llama? En el riñón. Y también lo que va a velar es que no se, digamos, destruya mucho el hueso, ¿no? Y compite con la paratiroides, que es otro tipo especial. En general, lo que quiero decir es que regula el calcio. Pero esta es una de los tumores, digamos, que requiere un tratamiento especial. Asimismo, también se puede hacer estudios para esto del CEA, etcétera, ¿no? Y el otro más clásico dentro de ellos es el anaplásico. El anaplásico es un tipo especial, una variante que es la más agresiva, ¿no? Entonces, miren qué interesante la clasificación histológica. Y asimismo existen otros tumores que son variantes mixtas como los carcinomas, con fusiones, etcétera, etcétera, que a eso está en relación con un perfil molecular. Muy bien, entonces ya tenemos la clasificación histológica, ya tenemos los estudios de extensión de enfermedad y de acá parten dos cosas muy importantes. Uno son los estadios clínicos y otro es la estratificación del riesgo. El estadio clínico, como siempre sabemos, es 1 inicial y 4 metastásico. 1, 2, 3, 4. Y en cuanto a los riesgos, estos están en relación para ver si es el de bajo grado, o sea, el menos malo, el intermedio o el alto grado, o alto riesgo también se le conoce, ¿no? Y eso se toman estos parámetros como la edad, la extensión de la enfermedad y si hay metástasis o no. Entonces, de estas dos situaciones, vamos a determinar el tratamiento. Y el tratamiento se hace por etapas y con énfasis también en los avances más recientes. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer? Si tenemos la enfermedad localizada y es el de bajo grado, el menos mal, podemos ser un poquito conservadores, digamos así. Entonces,
La cirugía juega un rol sumamente importante. La cirugía está en relación a resecar parte de la glándula, el lóbulo que corresponde ya sea derecho o izquierdo o el istmo, la parte media, o la totalidad. Y eso va a depender mucho del tamaño del tumor, si son pequeños, menos de 1 centímetro, o si digamos, no es multifocal. Entonces, esto por ahí queda un poquito como preservar la glándula tiroides. En la experiencia que tengo y lo que le hacemos habitualmente es un poco frecuente es que conservemos la glándula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a la radicalidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro país, ¿no? Hay muchas deficiencias, ustedes lo conocen, entonces no se permite hacer un adecuado seguimiento. El hacer una cirugía, como dicen las normas, o no las normas, los estándares internacionales, dicen, puedes hacer conservación, sí, pero en una persona que se va a perder de vista, porque no puede venir a sus controles, porque no tenemos los accesos adecuados, no tenemos infraestructura, etcétera, etcétera, que lo vemos como deficiencias, entonces preferiría hacer una tiroidectomía radical, ¿no? Y en eso se opta por resecar la glándula tiroides con los ganglios peritiroideos, ¿no? Con los ganglios peritiroideos, toda la región. Si solamente retiramos la glándula, prácticamente no ayuda mucho, ¿no? Tenemos que retirar los ganglios peritraqueales o peritiroideos, etcétera, etcétera. Entonces, si es de bajo riesgo, podemos ser un poquito menos cruentos en la cirugía. Y ahí hay un detalle también a considerar. Al inicio decía que tenemos que hacer una ecografía de tiroides y una ecografía de partes blandas de cuello. ¿Por qué? Porque si encuentro un ganglio sospechoso en el cuello a un cáncer de tiroides, tengo que hacer una biopsia. Y si la biopsia es confirmatoria que es enfermedad, tenemos que hacer una cirugía del cuello. Se llama disección radical de cuello. Entonces, para hacerlo en un solo evento, en un solo acto operatorio, en los dos procedimientos, es que hacemos el estudio previo. Muchas veces ha pasado, primero operamos la tiroides y hacemos luego el estudio del cuello, sale positivo, nuevamente a otra cirugía, ¿no? Para completar, digamos así, el tratamiento. Y eso genera pues gasto, exposición, etcétera, etcétera, una serie de factores que no ayudan mucho en cuanto a la efectividad del tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos eso. Muchas veces es disección de cuello bilateral, tiroidectomía radical con disección radical de cuello bilateral. Lo hemos hecho, ¿no? Cuando hay compromiso ganglionar. Muy bien, estamos en el tema de enfermedad localizada y que es el de bajo riesgo diferenciado. También se puede usar el yodo radiactivo. El yodo radiactivo es en relación al principio biológico de la glándula de captar el yodo. ¿Qué se hace? El yodo se adhiere o al yodo se adhiere la sustancia radiactiva y se ingiere. Entonces, todo tejido tiroideo que existe en el cuerpo va a captar la radiación por medio del yodo. O sea, el tejido tiroideo capta el yodo. El yodo viene con la carga radiactiva. Entonces, va a tener efecto para lesionar esas células que se encuentran en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es el yodo de abrasión o el yodo 131. Muy bien. Entonces, esto está indicado en casos seleccionados, está indicado en enfermedad multifocal o también digamos, en pacientes que por otros tipos de situaciones no es, digamos, candidato a la cirugía. Se llama factores comórbidos. Hay otras situaciones que no permiten la cirugía. Hay una corriente que se habla de vigilancia activa, ¿no? O sea, eso se llama en el carcinoma papilar. O sea, cuando la enfermedad es muy pequeñita, se puede vigilar en el tiempo, siempre y cuando sea pequeña y de bajo riesgo. Esto es una evidencia japonesa. Obviamente en nuestro país no tenemos eso no nos diera la tranquilidad de estar, tienes un cáncer, te lo vigilo, ¿no? Como sucede en próstata también en algunas escuelas. No, eso no es aplicable. Simplemente va como información. Yo pienso que encontramos la enfermedad, hay que tratarla a la forma que nos permita los estudios de extensión de enfermedad. En otras palabras, cómo esté la enfermedad. Muy bien. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una enfermedad localmente avanzada? Localmente avanzada con enfermedad ganglionar. Repito, la cirugía va a ser el propósito de la cirugía es tratar de resecar la enfermedad con los ganglios, también con el cuello, y adicionalmente, ¿no? Tratamiento con yodo.
Eso es la diferencia. El bajo riesgo localizado, solamente cirugía, solamente yodo, vigilancia. Mientras que en este caso no. En este caso es cirugía más yodo. Pero ahí es importante lo que hablaba previamente de la clasificación. El yodo solamente se aplica en los carcinomas papilar o en los carcinomas folicular. Los demás no son sensibles. Vale decir, el medular y el anaplásico. Entonces no se aplica el yodo. ¿Y qué pasa si es que hay una enfermedad metastásica? Prácticamente hacemos lo mismo. Se puede tratar también con radioterapia local cuando no se puede resecar, ¿no? Una alternativa es la radioterapia. En la enfermedad no se retira completamente. Enfermedad metastásica y resecable se puede irradiar. O sea, la radioterapia es una buena alternativa también para estos casos, ¿no? Pero ahora hay nuevos avances. Nuevos avances en la quimioterapia, son las terapias sistémicas dirigidas, ¿no? Hay terapias dirigidas moleculares con inhibidores RET, inhibidores NTRK, etcétera. Hay el BRAF, hay terapias experimentales, terapias en ensayos clínicos y también hay la medicina de precisión. La medicina de precisión que ahora actualmente está en auge es basado ya en el estudio molecular. También los decía al inicio, el patólogo, aparte de la clasificación habitual, clásica, aparte de ver el grado de diferenciación, aparte de eso tiene que hacer el estudio molecular. Estamos avanzando porque abre una ventana para estos pacientes que no son tributarios de los otros tratamientos porque la enfermedad tiene, digamos, avanzado. Se puede aplicar, sí, solamente que estos todavía estamos en proceso y no es caro, los recursos aún no los tenemos, pero estamos ahí. Muy bien. Entonces, eh, dicho esto, ahora tenemos que ver cuál es el pronóstico. En general para todo cáncer, y en esto también lo he dicho, obviamente que en tiroides, en todos los cánceres, cuanto más, digamos, temprano se diagnostica, el pronóstico es mejor. Pero acá hay casos interesantes. El pronóstico no solamente está en relación a eso, sino también está en relación a el grado de agresividad, lo que les decía yo, a esta clasificación de riesgo, ¿no? O sea, el que es de bajo riesgo tiene mejor pronóstico que el de alto riesgo. O sea, el menos malo tiene mejor pronóstico, obviamente, ¿no? Que el malo, ¿no? Y si nosotros encontramos otros factores adversos, lo conocemos. Uno de ellos, el factor de riesgo o factor adverso para la recurrencia o para que no tenga buen pronóstico es el tamaño del tumor, la extensión, si ha salido o no esa cápsula roto, si invade otras estructuras, las metástasis a distancia y algunas variantes, obviamente, como les decía, los que son los anaplásicos, ¿no? Que es el que tiene peor pronóstico, ¿no? Entonces, todas esos están en relación a que se personalice. Miren, ustedes con este pequeño resumen que hemos hecho, que estamos haciendo en este programa, se dan cuenta que todo es personalizado. Y repito, no es que a mí me hicieron, ¿por qué no te hacen? No, acá es personalizado. Y vamos, como hemos ido de una manera diferenciando cada cosita que nos lleve a una actitud diferente, que nos lleve a un pronóstico diferente y que nos lleve también a ver qué más alternativa tenemos para dichos pacientes. Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente. Muy bien, entonces, de todo ello, siempre es que hay que pensar que tenemos un objetivo, que es controlar la enfermedad. Un objetivo es mejorar la sobrevida. Ese es el objetivo. Pero esos dejan secuelas, como siempre en todos los programas lo vamos diciendo. Pero una de las grandes secuelas que deja esto es que al retirar la glándula tiroides o al dar el tratamiento con yodo, se vuelven hipotiroideos, ¿no? Recuerden que la glándula tiroides tiene una función específica. Entonces, esa función queda abolida por completo. Entonces, viene el tratamiento complementario. Y ustedes han visto que les damos tratamiento con hormonas y vamos regulando las hormonas tiroideas en el tiempo, porque se convierten en hipotiroideos toda su vida. Tienen que tomar la medicación y vamos, como digo, regulando de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, ¿no? El tratamiento que tiene que tomar siempre es la levotiroxina. También el hipotiroidismo o estos tipos de tratamiento nos llevan
por decir, ¿no? Algunas secuelas de la cirugía, fibrosis, cicatriz, etcétera, aparte de la función, también nos, por decir, la radioterapia nos lleva pues a lesiones de la piel, a fibrosis, ¿no? La quimioterapia es lo mismo. Pero adicionalmente, como función tiroidea, nos puede llevar a la fatiga, la hipertensión, episodios de diarrea, bajas de peso y un daño propio de la piel o la mucosa, que se hace mucho más frágil, mucho más sensible, ¿no? Obviamente que para todo esto existe medicación y existe rehabilitación. Eh, Como parte final, ¿qué nos lleva a un diagnóstico tardío y qué más tenemos que hacer? Un diagnóstico tardío obviamente acá es básico, la ausencia de síntomas, digamos, el acceso limitado a los estudios, a los diagnósticos, y también se subestima una lesión. No, esto lo tengo hace tiempo o ni siquiera le das importancia, ¿no? Tanto eso es también por parte del paciente como también de los mismos profesionales de la salud. Al no conocer un estudio, al no conocer la enfermedad, obviamente se pasa desapercibido, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy, muy presente en ello. Muy bien. Y obviamente que hay mucha tarea por hacer en los diferentes aspectos. En primer lugar, el paciente mismo. Tiene que entender que la salud es una inversión. Sin salud no hacemos nada. Y equilibrar entre la salud física y la salud mental. El compromiso de la familia, integrante de la familia, la unión familiar, tiene que estar ahí para que, digamos, lo fortalezca, ¿no? En la preocupación, en la responsabilidad con uno mismo, con su salud. Por otro lado, los profesionales de la salud tenemos la obligación de hacer las cosas bien, capacitarnos, y si no estamos capacitados, ante la presencia de una duda, referirlas a tiempo, y las instituciones obviamente organizarse, ¿no? Organizar un buen sistema, organizar un programa adecuado, capacitar profesionales, promover infraestructura, recursos humanos, etcétera, etcétera. Es una tarea pendiente y eso está dentro del marco de las políticas de salud. Lastimosamente, los centros oncológicos caminan cada uno por su lado, a pesar de que se trata de integrar el área oncológica nacional, y todavía hay esa discrepancia por X cosas que van detrás entre el MINSA y las instituciones de cáncer, ¿no? Entonces, eso es algo que ojalá con un grado de responsabilidad y compromiso con la salud de la población, algún momento se revierta. Acá se trata de trabajar en equipo, esto es una competencia, quien trabaja más, quien trabaja menos. O sea, es un programa, estamos hablando de un país, estamos hablando de un fortalecimiento de un programa. Estamos hablando de que los recursos se tienen que canalizar adecuadamente. No es que quien se queda con esto, quien hace con esto. O sea, detrás, lastimosamente, hay mucho pan por rebanar. Lastimosamente, los programas de salud se han politizado y detrás de eso hay mucho interés económico. Por tal motivo, no tenemos los objetivos deseados como en este pequeño caso, pero tan significante en relación a lo que es esta enfermedad. Muy bien, así que dicho esto, espero que les haya un poco aclarado algunas dudas en relación a esta enfermedad que muy poco se habla. Tengo algunos pacientes que hoy he tratado, mis saludos a ellos. Siempre confiar en Dios, nosotros somos instrumentos de Dios que apoyamos a ustedes a preservar la vida, preservando la salud. Así que un saludo, un abrazo muy grande para ustedes y felicitarles por toda esa fortaleza que han puesto durante todos los tratamientos que han pasado. Y también son un ejemplo de vida, son un ejemplo de vida y también son portavoces, así como este programa, son portavoces de hacer conocer la enfermedad a mucha gente que ustedes conocen y se relacionan. Muy bien, entonces les invito nuevamente a suscribirse, por favor, denle like, activen la campanita de notificaciones que vamos a seguir editando o sacando estos videos en beneficio de todos ustedes y asimismo también compartan la información. Esta información si queda con ustedes, les ayuda a ustedes, pero queremos que ayude a mucha más gente, así que compartan la información, que eso les va a tomar unos segunditos. Así que muchas gracias y bendiciones. Nos vemos pronto.